Me olvidé cómo se hace esto. Ah, ya está. Estoy metido en tantas cosas. Ya, ahora sí. Bien, jóvenes, buenos días. Vamos a comenzar la clase de hoy día. ¿Cierto? Todavía ya estamos en lo que es, ¿no?, en la tercera unidad, que es la última del bloque de trabajo. Y estamos ingresando a un tema que es muy importante, ¿cierto?, ¿no?, que es el desarrollo del trabajo de campo. Por lo cual ahora vamos a trabajar un poquito en lo que es la comprensión de la ruta que debemos seguir respecto a la metodología de trabajo, ¿no? De ahí que quiero empezar con una diapositiva que para ustedes es conocida, ¿no es cierto? Entonces, en ese aspecto resulta importante de que lo primero es que lo haga un poco lento, voy a tratar de hacerlo lento, y sobre todo que ustedes planteen preguntas, ¿no? O sea, que pregunten aquellas dudas que pudieran surgir en el camino, debido a que uno de los aspectos más complejos, aparentemente más complicados, que se nos hace muy difícil y que a veces requiere mucha atención para poder comprenderlo, es el desarrollo del trabajo de campo, ¿no? Esa ruta de trabajo, que es la culminación de la tesis, y donde de alguna manera organizamos todo aquello, aquella data que hemos recogido y la tratamos a través de la estadística, ¿no? Y que requiere mucha paciencia para poder interpretarla, ¿no? Requiere, como hemos dicho, ¿no?, la comprensión adecuada y pertinente para poder hacerlo de manera adecuada, ¿no? Porque observamos en la práctica, cuando revisamos las investigaciones que se han dado, revisamos las tesis, de que todavía, a pesar de lo, el cuidado que se tiene en la revisión de las informaciones de investigación, ¿no?, todavía se observan algunos vacíos, algunas deficiencias, algunas inconsistencias, que todavía queremos pensar de que no estamos en un proceso de aprendizaje, ¿cierto? Porque finalmente es eso, ¿no? Hasta el último momento estamos aprendiendo, pero resulta importante poder darnos cuenta desde un principio para no caer en esos excesos que en muchos casos cometemos al utilizar una u otra herramienta, ¿no?, cuando deberíamos utilizar otra, ¿no? Porque a veces tendemos mucho a forzar las cosas. Entonces, esta primera introducción va en ese camino, a tratar de esclarecer aquellos aspectos que no deben ocurrir en un procesamiento estadístico, que es el trabajo de campo, ¿no? En ese sentido, indicamos de que el tratamiento de estadístico tiene que ver con la ruta de trabajo que realizamos para poder realizar el análisis estadístico en nuestra tesis, en nuestro artículo científico, ¿cierto? Ahora, todo análisis estadístico o todo tratamiento estadístico o todo trabajo de campo en un proceso investigativo implica dos momentos diferenciados que debemos saber diferenciar, ¿no? El primer momento, que es el momento descriptivo, que llamamos mucho el nivel descriptivo, y el segundo momento, que es el nivel inferencial, cuya finalidad fundamental, ¿no?, tiene que ver, ¿no?, con el proceso de la prueba de hipótesis, ¿no? Pero siempre en el medio, entre el nivel descriptivo y el nivel inferencial propiamente dicho, que tiene que ver con la prueba de hipótesis, hay algo, hay una decisión estadística, ¿no?, que vamos a hablar un poquito sobre eso, ¿cierto? ¿No? Entonces, el nivel descriptivo tiene por finalidad describir, como su mismo nombre lo dice, describir los hallazgos desencontrados respecto a cómo se presentan nuestras variables de estudio, ¿cierto? En el caso de investigaciones no experimentales, ¿no?, en cómo se presentan nuestras variables 1 y 2, ¿cierto? Y en el caso de investigaciones experimentales, cómo se presenta nuestra variable experimental, ¿no es cierto? Porque recuerden que finalmente la variable experimental o variable dependiente es la única que es medida, no así la variable independiente que es manipulada, ¿no es cierto? Entonces, generalmente, esa descripción de la data se realiza a través de tablas y gráficos cuando se trata de una investigación no experimental, porque la finalidad fundamental es establecer los niveles o rangos en los cuales se presenta ese conjunto de variables, ¿no?, que estamos investigando o estudiando, ¿no? Porque recuerden que cuando hacemos investigaciones no experimentales podemos establecer la relación o comparación entre dos o más variables, ¿no? Aunque generalmente hacemos investigaciones, ¿no?, de tipo bivariable, con dos variables, ¿no? Y nos encanta establecer la relación entre una variable, ¿no?, clima institucional y servicio educativo, cuando también es posible establecer la relación entre dos o más variables, y lo que implicaría entrar a un diseño multivariable, pero muy al margen de la cantidad de variables, la finalidad fundamental es establecer, ¿no?,
los niveles predominantes de la variable en investigaciones no experimentales. Sin embargo, en el campo de las investigaciones experimentales, ¿no? Ya no empleamos tablas, ya no empleamos gráficos en ese sentido, sino lo que empleamos en realidad son medidas estadísticas, porque recuerden que en una investigación de naturaleza experimental, muy al margen del diseño que pudiera tener, lo que hacemos es comparar, ¿cierto? Comparamos dos o más muestras en función, ¿no? O del promedio, de la media, ¿no es cierto? Que es una medida estadística de tendencia central, o en función de la mediana, ¿cierto? Porque recuerden que cuando comparamos dos grupos, ¿cierto? Uno experimental y otro grupo control, para ver si ha funcionado la propuesta metodológica que estamos intentando demostrar que es buena, ¿no? Que no solamente la media es un buen descriptor del punto medio, ¿cierto? En muchos casos no lo es, ¿no? Recuerden que ya hemos hablado de que el conjunto de datos en los cuales realizamos las experiencias no siempre es de naturaleza homogénea, ¿cierto? No siempre tiene la distribución simétrica, o sea, no siempre tiene distribución normal, porque solamente en esos casos la media es un buen descriptor del punto medio, ¿cierto? En algunos casos, la composición de los datos, ¿no es cierto?, es heterogénea, asimétrica, no hay distribución normal, por lo cual la media no funciona ahí, y el medio, la medida estadística para poder compararlo, tendría que ser la mediana. Por ejemplo, ¿no? Imaginemos que estamos trabajando con un grupo, ¿no? Con un grupo de 15 estudiantes, ¿cierto? Lo ideal es que todos tengan un rendimiento promedio, similar, parecido. En ese caso, hablaríamos de que el grupo tiene una distribución homogénea en relación al promedio de rendimiento, ¿cierto? Pero si apareciera un alumno que es excelentísimo, o sea, que siempre saca 20, entonces es un valor extremo. O si de pronto apareciera un alumno que siempre saca 0, entonces también es un valor extremo. Cuando hay valores extremos, ¿no es cierto?, esos valores extremos o inferiores como 0 o mayores como 20, ¿cierto?, entonces jalan el promedio hacia arriba o hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. Y en esos casos la media no es un buen descriptor del punto medio, ¿cierto? Y en esos casos empleamos la mediana, por lo cual hay que tener mucho cuidado en esos casos, ¿cierto? Ahora, en el caso de nivel inferencial, ¿cierto?, implica probar la hipótesis, ¿cierto? Pero la prueba de hipótesis obedece al empleo de un estadístico que yo empleo para poder demostrar que efectivamente la hipótesis planteada, ¿cierto?, es verdadera o es falsa, ¿cierto? Entonces, esta prueba estadística implica una elección entre dos posibilidades, ¿no? Porque para todo el proceso, muy al margen de que la prueba de hipótesis sea un diseño no experimental, o la prueba de hipótesis es un diseño experimental, ¿no es cierto?, hay una estadística de tipo paramétrica y aún hay estadística de tipo no paramétrica. Por ejemplo, si queremos establecer la relación entre dos variables, digamos, se me ocurre clima institucional y servicio educativo, entonces para establecer la relación, yo elijo un coeficiente de correlación y tengo un coeficiente de correlación paramétrico como es Pearson y tengo un coeficiente de correlación no paramétrico como es Spearman, ¿cierto? Por mencionar solamente dos posibilidades. Entonces tengo que saber por qué elegir Pearson o por qué elegir Spearman, o por qué es más adecuado Pearson o por qué no es adecuado Spearman, ¿no es cierto? Entonces esa elección entre la estadística paramétrica o no paramétrica está basada generalmente en determinados supuestos que tienen que ver con la distribución de los datos y la igualdad de varianza, ¿cierto? Entonces eso implica que antes de escoger una prueba estadística para la prueba de hipótesis, debo tomar una decisión basada en un conjunto de supuestos, que son los supuestos paramétricos o no paramétricos. Generalmente hablamos solamente de distribución de datos, pero está la distribución de datos y la igualdad de varianzas. Sin embargo, también hay otros criterios, ¿cierto?, que tenemos que, de alguna manera, conocer. Entonces, en medio está la decisión estadística, ¿cierto? ¿Hasta aquí alguna preguntita, jóvenes? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profesor, disculpe, eso es para medir la hipótesis, claro, para realizar, ¿no?, la prueba de hipótesis. Ya, profesor. Okay. Profesor, dijo para no paramétrico Spearman, para el paramétrico Pearson.
sea, si yo quiero establecer la correlación entre dos variables, tengo dos posibilidades. Una estadística paramétrica, que es Pearson, coeficiente de correlación paramétrico, y otra que es no paramétrica, que es Spearman, coeficiente de correlación no paramétrico, ¿no? Eso lo vamos a aclarar un poquito más adelante, con más calma, no se preocupen. ¿Sí? Otra preguntita. ¿Cierto? Entonces, siguiendo, cuando realizamos, aquí vamos a dar unas pequeñas pinceladas a este respecto todavía, ¿cierto? Porque hay una clase, esta es una clase completa, acá vamos a hacer una introducción para ya ir conociendo algunos criterios, ¿no? Cuando hacemos, por ejemplo, la estadística descriptiva, la parte descriptiva en diseños no experimentales, generalmente tenemos varias posibilidades, ¿no es cierto? No hay una sola manera o un solo tipo de tabla para poder describir, ¿no es cierto?, el comportamiento de mis datos o los niveles en los cuales se presenta mi variable en investigaciones no experimentales, ¿cierto? Hay varias posibilidades, que las vamos a ver en una clase de manera mucho más amplia, ¿cierto? Por ejemplo, una primera manera de poder describir mis datos es a través de las preguntas que forman un instrumento. Por ejemplo, yo tengo un instrumento para medir, ¿no? Se me ocurre las habilidades investigativas, ¿no? Y ese instrumento está formado por 15 preguntas, ¿no? Entonces, en ese caso, yo puedo optar por un análisis pregunta por pregunta, ¿cierto? Es decir, cada pregunta me genera una tabla de manera independiente. Ese tipo de análisis estadístico me aporta mucha información, ¿cierto?, respecto al comportamiento de las dimensiones, ¿cierto? Pero sobre todo respecto a lo que cada pregunta, ¿no es cierto?, tiene como información respecto a la variable que estamos investigando, ¿no? Entonces, como dice acá, cada pregunta del instrumento empleado da lugar a una tabla estadística y un gráfico. En este caso, generalmente, hablamos de tablas estadísticas simples, ¿cierto? Ahora, generalmente, cuando revisamos las investigaciones, nos damos cuenta de que la mayoría, o sea, porque no son todos, la mayoría opta por un análisis descriptivo basado en el número de variables y el número de dimensiones que tiene, para lo cual, ¿no? Recuerden que tenemos que establecer determinados niveles o rangos, ¿no es cierto?, para poder describir las variables de estudio. En este caso, las tablas que empleamos son tablas de tipo intervalares, ¿no es cierto? Porque, de alguna manera, tenemos un conjunto de datos, ¿cierto? Seleccionamos un conjunto de puntos de corte, los ingresamos al SPS y tenemos tablas, ¿no es cierto?, que dividen nuestros datos en niveles o rangos, como de repente, quiero evaluar la habilidad investigativa, ¿no?, nivel alto, nivel medio y nivel bajo, ¿no es cierto? Entonces, ese es mayormente el tipo de tablas estadísticas que generalmente empleamos o se observa con mayor frecuencia en las investigaciones no experimentales que se realizan, ¿no? Que también es muy adecuada y muy pertinente, ¿no? Ahora, sin embargo, existen otras posibilidades de análisis estadístico, ¿no? Otro tipo de tablas. Por ejemplo, generalmente cuando realizamos investigaciones, sobre todo en el campo educativo, ¿no?, en el campo social, incluso dentro del campo de la psicología, tenemos poblaciones o muestras que son de naturaleza estratificada, ¿no? Imagínense que quiera medir la inteligencia emocional en la Facultad de Educación de la Universidad de San Marcos. Entonces ahí observamos de que la composición de la población es estratificada, porque vamos a encontrar alumnos, ¿no?, de inicial, ¿cierto?, alumnos de primaria, alumnos de secundaria y alumnos de educación física. Entonces, mirándolo de esa manera, ya tenemos 4 estratos. En esos casos, generalmente podemos emplear o realizar un análisis descriptivo según la composición de la muestra, es decir, emplear tablas de tipo segmentadas, que nos van a permitir no solamente caracterizar a la variable o las dimensiones en función de niveles o rangos, sino además establecer la comparación, ¿no?, respecto a los estratos que componen la muestra, ¿no es cierto? Es decir, también resulta importante establecer, ¿no?, si bien la muestra en su conjunto tiene un nivel de percepción respecto a su inteligencia emocional, pero ¿cuál es la diferencia que se establece entre los alumnos de inicial respecto a los alumnos de secundaria, o respecto a los alumnos de primaria,
o respecto a los alumnos de educación física, respecto a cómo ellos conciben de manera diferenciada su inteligencia emocional. De repente podríamos encontrar diferencias, ¿no? Por ejemplo, respecto a los alumnos de educación física, ¿no? Con los alumnos de secundaria, y podrían ser elementos muy importantes que podrían, de alguna manera, enriquecer el análisis descriptivo en las investigaciones que estamos realizando. Sin embargo, pocos casos se ven de este tipo, ¿cierto? Pocos casos se ven de este tipo, cuando podrían, de alguna manera, enriquecer mucho el tipo de trabajo que estamos realizando, ¿cierto? Ahora, otro análisis descriptivo... Solo una consulta. A ver, te escucho. Por ejemplo, yo he revisado trabajos y bueno, yo también reviso como docente en la Universidad Faustino de acá de Huacho, y he visto, por ejemplo, hay investigaciones que realizan, por ejemplo, correlacionales, pero el detalle, por ejemplo, dado que una investigación es correlacional, los objetivos también son correlacionales, los objetivos específicos. En ese sentido, ¿qué necesidad hay, por ejemplo, hay algunos asesores que te solicitan, por ejemplo, qué necesidad hay que tú puedas, por ejemplo, poner el análisis descriptivo por preguntas y el análisis descriptivo según el número de variables de dimensiones? Más que todo por el análisis descriptivo por preguntas, porque, por ejemplo, si estamos hablando de dos cuestionarios, son 20 preguntas por cada cuestionario, son aproximadamente 40 gráficos aproximadamente, ¿no? Claro, claro. Sí, en un primer momento, por ejemplo, se pensó mucho en lo que tú decías, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hago un análisis descriptivo donde hago énfasis en el nivel de preguntas, si tengo un instrumento de 40 preguntas y el otro instrumento de 40 preguntas, entonces voy a tener 80 preguntas. Entonces, ese fue mucho la limitación que tuvo en un primer momento, este tipo de análisis, ¿cierto? Aunque aporta mucha información, pero la limitación es la cantidad de preguntas, ¿cierto? Que pueden ocurrir o pueden surgir debido a este tipo de análisis. Y por eso surgió como alternativa, ¿no es cierto?, el análisis descriptivo en tablas intervalares, que es a través de niveles o rangos, donde se hace prevalecer el número de variables y dimensiones, ¿no es cierto? Sin embargo, producto de la experiencia aprendemos, ¿cierto? Recuerda que esto es importante. Y entonces, este tipo de tabla de análisis pregunta por pregunta tiene dos modalidades, ¿cierto? Una en la cual las preguntas se plantean por separadas, el análisis, y otra en la cual, ¿no?, se agrupa las preguntas de una dimensión y se hace la sumatoria de la dimensión. Esa es la otra modalidad, ¿cierto? Y de esa manera no generas más tablas de las que necesitas, sino que el número de tablas resulta ser el mismo del análisis descriptivo según el número de variables y dimensiones, ¿cierto? Entonces, en la próxima clase, yo voy a mostrar esas dos modalidades. No, acá no he traído el ejemplo, porque lo que me interesa más que todo en esta primera sesión es mostrar las diversas posibilidades que tengamos, ¿cierto? Para, teniéndolas en la cabeza ya, poder entenderlas mejor cuando veamos a los ejemplos prácticos, ¿no? En la próxima clase es exclusiva, ¿no? La próxima clase es exclusiva para lo que ves el análisis descriptivo en diseños no experimentales, ¿cierto? Entonces ahí vamos a ampliar todo lo que estamos diciendo ahora de manera superficial, vamos a decirlo, ¿no? Superficial, ¿cierto? No sé si respondo de esa manera a tu pregunta. Sí, profesor, solamente quisiera que le aclarara la parte, si sería obligatorio, por ejemplo, si tienes una investigación netamente correlacional, no una correlacional descriptiva, y habría necesidad de hacer la parte de la estadística descriptiva. ¿Cómo así? ¿En qué sentido? No entendí tu pregunta, perdime. Lo que pasa que por ejemplo, cuando tienes una investigación correlacional, normalmente es determinar la relación entre una variable y la otra variable. Claro, sí, sí. Y igual el tema de las dimensiones también, ¿no? Si agarras dimensiones, si se correlaciona, puede ser ya con la dimensión de la otra variable o con la misma variable. Entonces, en ese sentido, ¿qué rol jugaría, por ejemplo, el aspecto de la descriptiva, de la estadística descriptiva, ¿no? O sea, ¿qué necesidad habría de hacer la parte descriptiva si en caso no tienes como objetivo medir, por ejemplo, el nivel de tal variable o tal dimensión? No, es que son cosas diferentes, ojo. Date cuenta, no es que no estamos obligados a hacer la estadística descriptiva. La estadística descriptiva es un paso previo a la estadística inferencial.
Es así. Por ejemplo, imagínate que yo quiera demostrar que existe la relación entre una variable, actitud científica, y se me ocurre habilidades investigativas, ¿cierto? Y finalmente logro demostrar de que existe correlación entre la actitud científica y las habilidades investigativas. Pero si yo no demuestro, o sea, no muestro cómo se comportan las variables, ¿no? Entonces puede ser de que no tenga suficiente material, suficiente información para poder explicar la relación. Porque recuerda, la relación la explico en función del comportamiento que tienen las variables en una determinada población. Imagínate que yo encuentre en una investigación, ¿cierto?, de que en esa muestra, ¿no?, la actitud científica se encuentra en el nivel bajo, ¿cierto? Imagínate que encuentre que la actitud científica se encuentra en el nivel bajo. Y sin embargo, encuentro, ¿no?, las habilidades investigativas en un nivel alto. ¿Te das cuenta? Pero, sin embargo, en el segundo momento demuestro de que hay una correlación entre la actitud científica y las habilidades investigativas. Entonces, no habría consistencia entre el comportamiento de las variables, ¿cierto?, y el nivel de asociación o relación que muestra. Entonces, lo uno me lleva a lo otro. Es decir, yo no puedo explicar la correlación si antes no conozco o no he definido o caracterizado las variables en la muestra en la cual lo estoy estudiando. A eso me refiero. Entonces, un requisito fundamental en todo trabajo investigativo es que previo a la inferencia, que es la prueba de hipótesis, realice la parte descriptiva. Así es. Imagínate, por ejemplo, que estoy en un trabajo experimental, ¿cierto? En un trabajo experimental, lo que tengo que hacer es, ¿no?, para probar la hipótesis, establecer la comparación entre los resultados del post-test del grupo experimental, ¿cierto?, y los resultados del post-test del grupo control, ¿no es cierto? Establecer las diferencias y donde, por lógica, el mayor nivel de puntaje debe estar en el grupo experimental, ¿cierto? Pero antes, yo tengo que demostrar, para poder hacer eso, tengo que demostrar de que antes de empezar mi experimento, ¿no es cierto?, el grupo control y el grupo experimental estaban en igualdad de condiciones, porque solamente en ese caso es posible realizar mi experimento, ¿cierto? Y eso lo hago o lo demuestro en el nivel descriptivo. ¿Te das cuenta? En toda investigación, el nivel descriptivo es el paso previo al nivel inferencial, ¿cierto? Y eso es una exigencia. Ahora, que algunos asesores no lo consideren, esa es otra cosa, ¿cierto? Recuerden que una cosa es lo que puedo hacer y otra cosa es lo que debo hacer, ¿cierto? Yo puedo no ponerlo, pero debo no ponerlo, ese es el detalle. Entonces, en investigación hacemos mucho esa diferencia. Así es. No sé si logré contestar a mi manera esa pregunta. ¿Alguna otra preguntita, jóvenes? Quería seguir así. Dime. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Entonces, siguiendo en ese camino, otro tipo de análisis estadístico descriptivo que es muy interesante es, ¿no?, establecer la relación entre las variables, ¿cierto? No, generalmente lo realizamos a través de tablas de contingencias, que son básicamente tablas cruzadas. Por ejemplo, una universidad que ha entrado mucho en ese camino es la Universidad de Vallejo, donde podemos observar sus tesis, que son básicamente de tipo no experimental, ¿no?, donde en la parte descriptiva, después de realizar un análisis descriptivo, ¿no?, según el número de variables y dimensiones, realizan tablas cruzadas para poder establecer en el nivel descriptivo la relación que hay entre las variables, ¿cierto? Y después de eso, recién emplean los estadísticos, ¿cierto? Por ejemplo, generalmente estamos acostumbrados a que empleamos tablas cruzadas solamente en el caso de que utilicemos como estadístico chi cuadrada, ¿no? Me acuerdo como en algún momento se hizo mucho una moda al respecto, pero no es así, ¿no es cierto? Por ejemplo, en algunos casos, cuando empleamos, por ejemplo, estadísticos como Spearman, también es requisito o es necesario realizar un análisis descriptivo, ¿no?, a nivel de tablas cruzadas, ¿no es cierto? Sin embargo, habría que ver los casos específicos, ¿no?, en los cuales se realizan, ¿cierto?, esos tipos de análisis descriptivos, ¿correcto? En el caso de la estadística descriptiva en diseños experimentales, también hay una particularidad al respecto, ¿no es cierto? Podemos emplear 3 tipos diferentes de análisis descriptivo. Generalmente, en una investigación experimental que revisamos,
solamente observamos un análisis descriptivo según el tipo de diseño, en lo cual se hace mucho énfasis en la diferencia que existe entre las investigaciones de diseño preexperimental respecto a las investigaciones de diseño cuasi experimental o experimental, ¿no es cierto? Entonces, solamente se hace un análisis descriptivo según solamente ese tipo. Sin embargo, también puede resultar muy enriquecedor un análisis descriptivo donde tengamos énfasis en las categorías de las variables. O sea, no solamente comparar los resultados de la variable, sino también los resultados de la categoría para establecer las diferencias respectivas, ¿no?, que existen. Porque recuerden que en las investigaciones experimentales, básicamente tenemos solamente la variable de dependiente y las categorías que éstas tienen, de repente, ¿no? Otro análisis descriptivo en las investigaciones experimentales, que se ve muy poco, que prácticamente ha desaparecido dentro de los diseños de investigación, es el análisis descriptivo según la varianza entre grupos, ¿cierto? Entonces, una manera muy enriquecedora y que aporta mucha información es conocer si efectivamente hay varianza entre el grupo experimental y el grupo control, o de repente entre el pretest del grupo control respecto al poste del grupo control, o en el pretest del grupo experimental respecto al poste del grupo control, y poder medir esa varianza entre grupos para poder enriquecer con información que aporte la discusión de nuestros resultados. Entonces, hay dos tipos de análisis en la medida que cogen una ruta que amplía nuestra información, nos puede permitir tener mayor información para poder mejorar, ¿no es cierto?, la discusión de nuestros resultados y sobre todo las conclusiones que podamos realizar en función de esa información que aportan, ¿cierto?, ese tipo de trabajo. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? Bien, seguimos entonces, ¿no? Entonces, en ese sentido, para la prueba de hipótesis vamos a tener, ¿no es cierto?, dos tipos de pruebas, ya hemos indicado, ¿no? Las pruebas paramétricas, ¿cierto?, y las pruebas no paramétricas, ¿cierto? Entonces, las pruebas paramétricas se basan en ciertos supuestos. Generalmente hablamos, ¿no?, de distribución normal y homogeneidad de varianza. Sin embargo, también está presente el tipo de variable, ¿no? Hace algún tiempo, hace algunos años, solamente se hacía énfasis en el tipo de variable, ¿cierto? Teníamos una variable cuantitativa, ¿cierto?, prueba paramétrica. Teníamos una variable cualitativa o categórica, pruebas no paramétricas, ¿cierto? Entonces, generalmente había ese detalle que todavía está fuerte en el medio, ¿no es cierto? Yo tengo una variable cuantitativa, muy a la margen de que sea discreta o continua, de que esté medida a nivel de intervalo de razón, entonces empleo pruebas paramétricas. Y sin embargo, si yo tengo una variable categórica, ¿cierto?, sea nominal o ordinal, medida en escala nominal o ordinal, entonces por lógica el supuesto es para las pruebas no paramétricas. Pero cuando se empezó a profundizar al respecto, se observó en muchos casos de que las variables continuas, a pesar de ser, de ser discretas o continuas, o de estar medidas incluso en escala de intervalo o de razón, ¿no es cierto?, no tenían distribución normal, ¿cierto? Y por lógica no había homogeneidad de varianza. Entonces, en esos casos, en este tipo de variables cuantitativas, ¿no es cierto?, se emplean las pruebas no paramétricas. Entonces es importante diferenciarlo. O sea, no es solamente el tipo de variable que tenga o que posea mi investigación, sino fundamentalmente, ¿no?, el cómo se distribuye en la realidad. ¿Correcto? Entonces, para eso tenemos que mirar con más calma, ¿no?, esto de acá, ¿cierto? Generalmente no tomamos o lo miramos muy a la ligera. Ocurre de que una variable estadística, o sea, si la miramos de manera objetiva, una variable estadística puede ser o una variable cuantitativa o una variable cualitativa, ¿no es cierto?, por lógica. Entonces, y por lógica, ¿cierto?, si nos basamos en ese criterio, una variable cuantitativa es medida, básicamente la trabajamos en investigaciones experimentales, o es medida con un test, ¿no es cierto?, o con una prueba objetiva. Y una variable cualitativa la medimos o con un cuestionario o con una escala, ¿cierto?
Y en ese caso estaríamos dentro del campo de las investigaciones no experimentales. Y en el primer caso, estaríamos en el caso de las investigaciones experimentales, ¿cierto? ¿No? Tanto un test como una prueba objetiva están medidas o en una escala de razón o en una escala de intervalo, porque los instrumentos que empleamos, por lógica, son de naturaleza dicotómica, ¿no es cierto? Una prueba de conocimiento o un test tiene respuestas dicotómicas, verdadero o falso, ¿cierto? En cambio, en un cuestionario o en una escala, ¿no? Estas están medidas en una escala ordinal, porque empleamos, ¿no?, la escala Likert, ¿no?, o las respuestas del instrumento son politómicas, y por lógica deberíamos emplear, en este caso, pruebas no paramétricas, y en el primer caso, ¿no es cierto?, cuando tenemos test y pruebas objetivas, deberíamos emplear pruebas paramétricas. El problema ocurre de que, a pesar de que seguimos esa normatividad, ¿no es cierto?, los datos que recogemos se distribuyen de una manera particular, ¿no es cierto? Es decir, tienen una distribución simétrica o una distribución asimétrica, ¿no es cierto? Me explico. Imaginemos que yo que tengo un grupo, ¿cierto?, al cual yo le quiero aplicar un instrumento ¿no?, que es una prueba de conocimiento, ¿cierto? Una prueba de conocimiento. Yo quiero aplicar una prueba de conocimiento para saber cuánto saben los alumnos de matemática a un grupo de 20 alumnos, ¿cierto? Y resulta que dentro de ese grupo de alumnos, de esos 20 alumnos, hay 2 alumnos que siempre sacan 20, ¿se dan cuenta? Entonces, ese grupo tiene una distribución heterogénea, asimétrica, ¿cierto? Es decir, no va a tener distribución normal. Entonces, la realidad, ¿no es cierto?, va en contra de la lógica, por lo cual, al no tener distribución normal, ¿cierto?, esos datos, entonces tengo que emplear una prueba no paramétrica, ¿cierto? Lo mismo ocurre acá, ¿no es cierto? Tengo una variable cualitativa, habilidades investigativas, empleo una escala para medirlo, ¿no es cierto?, que no tiene una escala ordinal, porque empleo un instrumento de respuestas politómicas, pero sin embargo, los datos que recolecto tienen una distribución normal, ¿cierto? Entonces, la lógica ya está por otro lado, porque la realidad se comporta de otra manera, entonces tengo que emplear pruebas paramétricas, ¿cierto? Es por eso que en una investigación no experimental, en algunos casos empleamos Pearson y en otros casos empleamos Spearman, porque lo que manda, muy al margen del tipo de variable, es cómo los datos se están distribuyendo en la realidad, ¿no es cierto? Otro caso, por ejemplo, justo hay uno de sus compañeros, en los cuales se ha instalado un poco esa duda. Imaginemos que de repente estoy aplicando aquí, estoy midiendo una variable, ¿no es cierto?, actitud científica. Entonces, por lógica, la actitud científica, no estoy midiendo la variable de actitud científica y habilidades investigativas, ¿no es cierto? Entonces, yo mido la actitud científica con una escala, ¿no?, con instrumentos politómico, entonces está medido en escala ordinal. Y la otra variable no la mido con una escala, sino la mido con un test que tiene respuestas dicotómicas. Por lo tanto, su nivel de medición está o en escala de razón o en escala de intervalo, ¿no es cierto? Entonces, eso no debería ser. Pero sin embargo, muchos investigadores, por cierto nivel de desconocimiento, lo hacen, ¿cierto? Lo hacen. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Entonces, por lógica, ambos datos, ¿no?, los datos que una recoja de una variable respecto a los datos que recoja respecto a otra variable, van a tener no solamente nivel de distribución diferente, sino que en la realidad va a ocurrir de que yo no pueda establecer realmente una correlación de manera objetiva. Y voy a llegar a obtener lo que llaman en investigación una correlación espuria. ¿Por qué? Porque finalmente, por cuestiones de necesidad, vamos a decirlo así, o por cuestiones de tiempo, economía o qué sé yo, a muchos estadísticos por ahí les encanta forzar las relaciones. Y cuando uno recoge la data, mira la data en la investigación y comprueba si efectivamente hay o no hay relación, encontramos de que es una relación espuria, es decir, es una relación que no existe. Una cosa tiene los datos
y otra cosa es lo que dice la investigación. Entonces, ese es un problema muy presente en el ámbito investigativo, ¿no es cierto? Entonces, generalmente se encuentran muchas investigaciones de que en los resultados ha habido un forzamiento de la estadística, ¿cierto? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, hay que conocer esa información, ¿cierto? ¿Aquí alguna preguntita? Profesor, una consulta. A ver, dime. ¿Qué pasaría, por ejemplo, vamos a suponer que estés aplicando escalas, ambas variables son cualitativas, y qué pasaría si en una de las variables te sale paramétrica y en la otra no paramétrica? Pasa mucho. No es que te salga paramétrica, no paramétrica, no te sale. Lo que te sale es que una se distribuye de manera simétrica y la otra se distribuye de manera asimétrica. Es decir, una tiene distribución normal y la otra no tiene distribución normal, ¿cierto? Eso es lo que ocurre. Si no, lo que pasa es, yo empleo una prueba paramétrica cuando mis dos variables tienen distribución normal. Si al menos una de las variables no tiene distribución normal, entonces yo ya no puedo emplear estadística paramétrica, ¿cierto? Entonces la estadística paramétrica no tiene supuesto. O sea, si al menos una variable no tiene distribución normal, entonces yo ya puedo emplear una estadística no paramétrica. Ahí no hay problema. La estadística no paramétrica, pruebas no paramétricas, no tienen supuestos, ¿cierto? Son pruebas de distribución libre, le llaman, ¿no es cierto? Porque no les preocupa, ¿no?, de que una variable de que las dos variables no tengan distribución normal, o de que al menos una no tenga distribución normal. O sea, yo puedo emplear en los dos casos las pruebas no paramétricas, no hay ningún problema. Así es. Sino que las pruebas paramétricas son más específicas. Eso sí. Así es, así es. No sé si logré contestar tu pregunta, discúlpame. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Sí, profesor, gracias. Esa era mi duda. Ok. No te preocupes. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bien, entonces vamos a ser más específicos. Después de dos ejemplos. Justo aquí. No, este es un ejemplo del caso de una investigación no experimental, ¿no es cierto? El tema de actitud científica y habilidades investigativas, ¿no? Generalmente cuando hablamos de investigaciones no experimentales, como en algún momento le dijo uno de sus compañeros, no hablamos de variable independiente o dependiente, ¿no? Porque no hay manipulación de variables. Entonces, en esos casos hablamos de variable 1 y variable 2, o variable X y variable Y, o variable relacional 1 y variable relacional 2, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no vamos a manipular variables, sino que la vamos a observar in situ, ¿cierto? Sin interferir en su comportamiento. Aparentemente es así, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Elaboramos dos instrumentos, recogemos la data, y eso es suficiente para establecer o realizar el trabajo de campo de la investigación que estamos realizando. Sin embargo, muy al margen de que aparentemente sea sencillo, tenemos que cuidar mucho determinados aspectos, porque a veces hay muchos errores en las investigaciones que se realizan o que incluso se han realizado, se han sustentado y ya las personas están felices con su grado de doctor, ¿no es cierto? Pero sin embargo, ¿no?, uno observa de que de repente vamos a pensar de que de repente en ese proceso todavía algunas cosas no estaban muy claras, ¿no es cierto? Porque recuerden que aún dentro del proceso de investigación estamos aprendiendo mucho. Por ejemplo, algo que vemos mucho es de que, por ejemplo, estoy diciendo mucho por ejemplo ya, de que esta chi cuadrada solamente la emplean en casos de correlación, pero no es así, ¿no es cierto? La chi cuadrada también se puede utilizar para poder comparar dos casos, ¿no? Para poder comparar dos grupos. Imaginemos, por ejemplo, de que yo estoy queriendo medir la calidad de servicio educativo y que quiero comparar si el servicio educativo que brinda esa institución particular A es mejor o es diferente respecto a la calidad de servicio educativo que emplea esa institución B, que es del Estado, ¿no es cierto? Entonces yo quiero hacer una comparación, pero como no tengo mucha plata, entonces lo que hago es una investigación no experimental de tipo comparativo, ¿cierto? Pero no, debido a que no los conozco mucho, entonces, o algún otro criterio, entonces no le aplico una prueba de conocimiento, que sería lo ideal. Entonces lo que hago es aplicar un cuestionario, para a través del cuestionario medir el nivel de percepción que ellos tienen como usuarios del servicio educativo respecto a la calidad del servicio educativo en sus propias instituciones. Entonces aplico un cuestionario y a través del cuestionario mido la calidad del servicio educativo en la institución particular y en la institución del Estado. Entonces, por lógica,
tengo que comparar los datos. Pero miren que como es una variable cualitativa, medida en una escala ordinal, ¿cierto? Y que pudiera tener distribución normal o no distribución normal, entonces yo no puedo emplear ahí ni t-de-Student ni Human de Whitman, ¿cierto? Lo que tengo que emplear es chi cuadrada por el tipo de variable que tiene, ¿cierto? Si es que no tiene distribución normal, ¿no es cierto? Entonces, también chi cuadrada puedo emplearla en esos casos, ¿no es cierto? Porque si hubiera aplicado una prueba de conocimiento, ¿no? Si la comparación la quiero hacer aplicando una prueba, no, agarro una prueba de matemática y la aplico al colegio particular y al colegio del Estado y establezco la diferencia. Entonces, esa comparación, ahí sí, ¿no? Empleo o t-de-Student, ¿no es cierto? O t-de-Student, ¿no? O Human de Whitman, dependiendo del tipo de distribución que tenga, ¿no es cierto? Entonces, también hay que tener mucho cuidado en esos casos, ¿cierto? Entonces, seguimos en otro ejemplo. Entonces, aquí, por ejemplo, no quiero establecer la relación entre dos variables, actitud científica y habilidades investigativas, ¿cierto? Entonces, si las dos variables están relacionadas por un conector que es y con o para, entonces eso me indica de que la investigación está en el camino de ser correlacional. Si hubiera una en medio, entonces la en es sinónimo de que quiero comparar o hacer otro tipo de investigación, ¿no es cierto? Entonces, cuando tengo dos variables, lo primero que debo mirar, lo primero que debo observar, muy al margen del tipo de básicamente investigaciones experimentales, además en este caso, entonces lo que debo mirar es la unidad de análisis, ¿cierto? Ambas variables deben tener como requisito fundamental la misma unidad de análisis, ¿cierto? Es decir, la primera variable, variable 1, tiene que ser medida a través del recojo de información de los estudiantes, por ejemplo. Y la segunda variable, también medida a través del recojo de información de los estudiantes. No pudiera ser de que una variable tenga comunidad de análisis a los estudiantes y la otra variable tenga comunidad de análisis a los docentes. Sin embargo, en muchos casos encontramos eso en trabajos ya sustentados, ¿no? Por ejemplo, algo que les ha encantado mucho y por mucho tiempo se ha hecho, esta investigación de, ¿no?, desempeño docente, rendimiento académico, ¿cierto? Que no es que esté mal, pero el problema es que no es viable metodológicamente. ¿Por qué? Primero, porque en muchos casos, cuando han evaluado el desempeño docente, lo han hecho a través del mismo docente. Sin embargo, el rendimiento académico lo han visto a través de las notas. Entonces, primero, hay problemas en la unidad de análisis que son diferentes, y segundo, hay problemas en la escala de medición, ¿cierto? Entonces, dos variables, sobre todo en el campo no experimental, deben compartir siempre la misma unidad de análisis, ¿cierto? Que puede ser una unidad de análisis simple o una unidad de análisis compuesta, porque recuerden que generalmente estamos acostumbrados a tener variables que tienen unidades de análisis simples, ¿no? O sea, una sola unidad de análisis, como en este caso, ¿no? Actitud científica de estudiantes, habilidades investigativas de estudiantes. Pero si hago una investigación como, por ejemplo, clima institucional del servicio educativo, entonces ahí la unidad de análisis es compuesta. ¿Por qué? Porque la unidad de análisis no es única, sino en este caso es la institución. Es decir, para la primera variable, recojo información de alumnos, docentes, padres de familia, directivos, y para la segunda variable también, alumnos, docentes, directivos y padres de familia, ¿cierto? Entonces van a haber unidades de análisis simples y unidades de análisis compuestas, lo cual depende de el tipo de variable que quiera medir, ¿no es cierto? Salvo que en el título yo ponga eso, ¿no? Puede decir, ¿no? Clima institucional y servicio educativo, ¿cierto? De los estudiantes, ¿no es cierto? O a través de la participación de los estudiantes. Si yo hago esa salvedad en el título, no hay problema, no hay ningún problema, ¿cierto? Ahora, en este caso, tipo de variable, ¿no? Ambas son cualitativas, ¿cierto? Escala de medición, ahí está el detalle. Eso también debe ser igual. Escala de medición ordinal. ¿Qué implica eso? De que estoy empleando un instrumento de respuestas politómicas, ¿cierto? Escala ordinal, ¿no es cierto? Tipo de instrumento. Entonces, por lógica, ahí debo emplear una escala, y la otra también debe emplear una escala, ¿cierto? Pero se observa mucho de que hacemos una investigación, ¿no?, donde la variable tiene que ser medida con escala y sin embargo empleamos el cuestionario. El problema es que el cuestionario es específico para un tipo de variable y la escala es específico para otro tipo de variable. Entonces cada instrumento, ¿no?, responde o es específico para un determinado tipo de variable, ¿cierto? Yo no puedo emplear
un cuestionario para medir la actitud científica. Yo no puedo emplear un cuestionario para medir las habilidades investigativas. Sin embargo, miramos las investigaciones y muchas, por no decir la mayoría, miden habilidades investigativas con cuestionario, o miden la actitud científica con cuestionario, cuando debería ser con una escala por el tipo de variable. Entonces, ahí también hay otro problema metodológico. Entonces, una cosa es lo que puedo hacer, porque yo puedo medir, tengo esa variable, yo puedo medirla con un cuestionario, con un instrumento, con un test, pero otra cosa es lo que debo hacer, ¿cierto? Entonces, también hay ese detalle, ¿cierto? Y por lógica, no, si es escala, ambos instrumentos tienen respuesta politómica. No podría ser que una variable lo mida con un instrumento de respuestas dicotómicas y el otro instrumento y otra variable lo mida con un instrumento de respuestas politómicas. No. Ambos, no. Si en uno empleo respuestas dicotómicas, acá no debe ser, ¿no es cierto? Sino que ambos deben emplearlo con respuestas politómicas. Pero sin embargo, en la práctica van en otras investigaciones donde una variable se ha medido con un instrumento de respuestas politómicas y el otro tiene respuestas dicotómicas, ¿no es cierto? También hay un problema metodológico ahí, ¿cierto? Entonces miren cómo la lógica de la metodología en apariencia me lleva a que yo emplee un estadístico, ¿no? Un estadístico de tipo no paramétrico, porque hablamos de investigaciones cualitativas, ¿cierto? ¿No? Nivel de medición escala ordinal, ¿no es cierto? Entonces debería emplear un estadístico no paramétrico. Sin embargo, puede ser de que mis datos tengan una distribución simétrica, o sea, normal, o tengan una distribución asimétrica o no normal, vamos a decir, ¿no es cierto? Si mi dato tiene una distribución simétrica, distribución normal, entonces yo empleo un estadístico paramétrico, ¿cierto? Pero si mis datos no tienen distribución normal, o sea, tienen distribución asimétrica, entonces empleo un estadístico no paramétrico, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, no, si tiene distribución normal, empleo Pearson para medir la correlación entre las dos variables. Si no tiene distribución normal, entonces empleo Spearman, ¿cierto? Pero tampoco no en todos los casos, ¿no es cierto? Porque generalmente, tanto como Pearson como Spearman, se trabajan, aunque también se puede hacer cuando las muestras son variables, son grandes, ¿no es cierto? Tenemos 120, 150, 250, 300, entonces Spearman o Pearson, dependiendo del tipo de distribución, ¿cierto? Pero a veces encontramos investigaciones donde el número de elementos es 30, ¿cierto? No tiene distribución normal. En ese caso, ya Spearman es una opción, pero hay una mejor opción que es Tau de Kendall, ¿cierto? Cuando las muestras son pequeñas y no tienen distribución normal, entonces hay otra opción que es Kendall, ¿cierto? ¿Y cómo diferencias de emplear Kendall o Spearman? No, porque a veces cuando son pocos datos, ocurre de que muchos datos coinciden. Imaginemos no un caso, de repente un sujeto que para la actitud científica tenga un puntaje de 120 en la sumatoria de su encuesta, de su instrumento, y para la otra variable tenga también 120. Entonces, eso se llama coincidencia o ligadura. Cuando en variables pequeñas hay muchas coincidencias entre los resultados, es decir, hay muchas ligaduras, en esos casos específicos yo empleo Kendall, ¿no? Por encima de Spearman, ¿cierto? ¿No? Generalmente en investigaciones con muestras grandes no se dan esos casos. Solamente en investigaciones donde hay muestras pequeñas encontramos el caso de que hay muchas ligaduras entre los resultados y en ese caso opto por Kendall, ¿no? Para diferenciar dentro de las variables no paramétricas, ¿sí? Entonces, hasta aquí, ¿alguna preguntita en esa parte? Profesor, sí, ¿podríamos decir que el instrumento de la escala es mejor que un cuestionario? No es que sea mejor. Uno no es mejor que el otro. Es específico para cada variable, ¿cierto? Por ejemplo, yo quiero medir el servicio educativo, es un cuestionario, ¿no es cierto? Básicamente los cuestionarios son instrumentos de percepción, ¿cierto? Para evaluar algo así externo, pedagógico, social, no sé. Las escalas son para variables básicamente psicológicas. Cuando yo tengo una variable psicológica no cognitiva, entonces yo utilizo una escala. Porque cuando tengo variables psicológicas cognitivas, yo empleo un test, ¿cierto? Entonces, si no es variable psicológica, entonces ya es un cuestionario. Hay que hacer esas diferencias. No es que sea uno mejor que el otro, ¿cierto? Sino que es específico en función del tipo de variable. Sino que el detalle ocurre de que
más un conocimiento de los psicólogos. Y el problema ocurre de que dentro del ámbito educativo, por ejemplo, no nos hemos especializado en el área de psicometría. O sea, los psicólogos tienen su psicometría, ¿cierto? Que es su disciplina que se encarga de la medición específicamente de las variables psicológicas. Nosotros en el campo educativo no tenemos. Aunque aparentemente sí, ¿no? Porque lo que tenemos de educación, tenemos la evaluación, ¿no es cierto? O sea, supuestamente la evaluación no debe especializar en la medición de variables pedagógicas, ¿cierto? El problema es que no diferenciamos claramente las variables pedagógicas de las psicológicas. Ese es el otro detalle. Por eso antes a San Marcos le encantaba, San Marcos sí profundizaba. Ya no he visto eso, no profundizaba mucho. No, siempre cuando hacíamos investigación, entonces les encantaba a los profesores diferenciar los tipos de variables, ¿no? En función de si son psicológicas, pedagógicas o de otra connotación, para poder darnos cuenta de qué variables son investigables, porque recuerden que hasta antes de la publicación de ese famoso librito Inteligencia Emocional, no pensábamos de que solamente las variables investigadas dentro de nuestro campo, en las variables pedagógicas, porque las variables psicológicas eran imposibles poderlas operacionalizar. En cambio, ese librito, Inteligencia Emocional, demostró que las variables psicológicas también son operacionables y, por lo tanto, campo de investigación dentro del ámbito de la pedagogía. O sea, también nosotros podemos investigar. Es por eso que hacemos investigaciones como actitud científica y habilidades investigativas, ¿cierto? Entonces ahí ya no tenemos ese problema. Además, también a partir de ahí se respondió una pregunta, ¿no? Desde la época de Aristóteles, ¿no? Porque recuerden que Aristóteles, cuando diferencia entre animales racionales y irracionales, decía mucho, ¿no? ¿Cómo es posible que una persona tan inteligente, ¿no? Por una excepción, agarra una soga y se ahorca, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible una persona racional, inteligente? Porque miraba de que nuestra respuesta no era solamente cognitiva. Pero a partir de ese librito, miren cuántos siglos pasó, somos capaces de darnos cuenta de que nuestras respuestas ante el medio no solamente son cognitivas, no solamente son racionales, sino fundamentalmente emocionales. Y ese es nuestro problema, pues. Ese es nuestro problema. Bien, no sé si logré responder eso, disculpa, me fui a otro lado. Pero como te digo, no es un instrumento mejor que el otro. No. Sino que a veces forzamos mucho. El problema es que nosotros los que hacemos investigación en el ámbito de la pedagogía, ¿no? nos enseñan el cuestionario. O sea, todo profesor que hace investigación nos enseña el cuestionario. Cuando no es así, pues no. El cuestionario es específico para un conjunto de variables. Pero hay un conjunto de variables donde ya no se puede utilizar. Y cuando lo hacemos, estamos forzando, ¿cierto? Podemos usarla, pero no debemos usarla, ¿no? Donde el cuestionario no se puede emplear, está la escala. Así es. Ese es el otro detalle, ¿correcto? Gracias. Otra preguntita, jóvenes. A ver, seguimos entonces. Vamos al caso de una investigación experimental. Vamos a este caso también, ¿no? Porque también es bueno ver la diferencia. He puesto 2 ejemplos, donde miren que no es tan fácil hacer investigación, ¿no? Hay muchas cosas debajo, ¿cierto? Hay muchas cosas debajo que tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? Por eso siempre reclamamos de que el que enseña estadística, ¿no? sea no solamente un estadístico, sino fundamentalmente un metodólogo. Esa es una cuestión, ¿no? Porque el que viene de estadística pura, el que es estadístico puro, ¿no? Se lo queda con los números, ¿no es cierto? En cambio, el que es estadístico, pero aparte es metodólogo, ¿no? Entonces la metodología, ¿no? le permite encauzar la estadística, dirigirle hacia el campo que nos interesa, que es el campo de la metodología. Y a nosotros no nos interesa descomponer números o abstraernos en la riqueza de los números, sino fundamentalmente nos interesa emplearlos como una herramienta para poder mejorar nuestro nivel de trabajo en lo que hacemos, que es la investigación, ¿cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, este es el caso de una investigación experimental, y en ese caso, como hay manipulación de variables, hablamos de variable independiente, que es la variable manipulada, y la variable dependiente, que es la variable medida. Y como la variable dependiente solamente la variable dependiente es medida, solamente recogemos información sobre esa variable, ¿cierto? En la próxima clase, no, la posterior, donde analicemos el nivel descriptivo en investigaciones experimentales, les voy a mostrar algunos ejemplos, ¿no? de cómo se pueden adicionar instrumentos para poder tener información de la variable independiente, ¿cierto? Que también resulta muy importante, ¿cierto?
¿Alguien me quería hacer una pregunta, creo? ¿Alguien quería hacer una preguntita? Por ejemplo, en este caso, no, se está investigando, es un supuesto, no es un hipotético, el ABP, ¿no? Y su influencia en la comprensión lectora, ¿no es cierto? O de repente, efectos del ABP, efectos de la aplicación del ABP o aprendizaje basado en problemas en la comprensión lectora, ¿no es cierto? Entonces, por lógica, la unidad de análisis es solamente de esta variable, comprensión lectora, que es la variable dependiente, ¿cierto? Pero eso no excluye, ojo, no excluye de que pueda medir el proceso, ¿cierto? El proceso, que es otra cosa por si acaso, ¿cierto? Porque recuerden que para análisis, para la prueba de hipótesis, solamente entra la información de la comprensión lectora. Pero en el nivel descriptivo, yo puedo tener información de la variable independiente, ¿no? De cómo he realizado el proceso. Porque recuerden que en el momento actual, no solamente se mide los resultados de la propuesta metodológica, sino se trata de tener una idea de cuál ha sido el clima, ¿no? Cognitivo, afectivo, que se ha generado en el grupo control, ¿cierto? Y el grupo experimental, para poder también tener información valiosa, ¿cierto? Valiosa, porque pudiera ser de que en el grupo experimental teníamos un docente carismático, ¿no? Asequible, que respondía a todo, y en el grupo control tendríamos un docente tradicional, amargado igual que yo, que se molestaba por todo. Y por lógica, el nivel de rendimiento en ese grupo iba a ser más bajo, ¿no es cierto? Entonces, por eso, para evitar ese tipo de sesgo en los resultados, es que también nos agrada mucho a los investigadores tener información sobre el contexto de aula, sobre el clima de aula, en el caso de investigaciones experimentales. Por eso decimos, no, una investigación experimental no excluye la medición del proceso que se ha seguido en el desarrollo de la manipulación de variables. No es que midamos la variable, ojo, sino que el proceso de desarrollo, ¿cierto? Y es información que enriquece el nivel descriptivo de las variables y, por lo tanto, los resultados que obtenemos, ¿cierto? Y eso es importantísimo. Entonces, a una investigación experimental, mido la variable dependiente, ¿cierto? Unidad de análisis, los estudiantes. Tipo de variable, aquí es cuantitativa, ¿cierto? Escala de medición, razón o intervalo, ¿cierto? Tipo de instrumento, aquí empleamos un test o una prueba objetiva. No sé por qué le puse prueba de conocimiento. Bueno, también puede ser prueba de conocimiento, ¿no? O un test o una prueba de conocimiento, ¿cierto? Naturaleza del instrumento, respuesta dicotómica, ¿cierto? Entonces, miren que aquí el instrumento que yo empleo es un instrumento de respuesta dicotómica. Es lo metodológico, lo adecuado, lo pertinente. Sin embargo, observamos investigaciones que, a pesar de ser experimentales, emplean instrumentos como una encuesta, como un cuestionario o una escala que tiene respuestas politómicas. Entonces, como dicen los investigadores, no, porque en algún momento lo he escuchado en una universidad X, ¿cierto? No, escuché, yo me acuerdo que en ese tiempo me agradaba mucho trabajar dedicarle más tiempo a lo que hacía, mucho más tiempo de lo que puedo dedicarle ahora, por cuestiones de espacio. Y un profesor me dijo, yo no sé por qué trabajas tanto. Recuerda que si el gobierno se hace que nos paga, entonces nosotros nos hacemos que investigamos, me dijo, ¿no? Ay. Entonces, aquí es lo mismo, ¿no? Ocurre mucho. Y ustedes van a ver en investigaciones de que se hacen investigaciones experimentales y, sin embargo, el instrumento que se emplea no es el adecuado para medir la variable investigada, ¿no es cierto? Porque es un cuestionario o una escala, ¿cierto? Generalmente un cuestionario. Y cuando empleamos un cuestionario, tú le preguntas al alumno en realidad, ¿no? ¿Has aprendido? ¿Sabes matemáticas? ¿Has mejorado tu comprensión lectora? No estás midiendo la variable. Tú le estás preguntando si ha mejorado. Y entonces no hacemos realmente investigaciones. Sin embargo, a pesar de eso, no, se están aceptando en las universidades, ¿no es cierto? Se están aceptando por los investigadores, ¿no es cierto? Entonces, si ya lo están aceptando, no podemos ir contra la corriente, ¿no? No deberíamos hacerlo, pero sin embargo se acepta. Hay muchas universidades, hay muchas investigaciones que lo hacen. Incluso, al igual que tenemos los diseños mixtos, los diseños cualitativos, están empezando a aparecer diseños híbridos, ¿cierto? Híbridos,
mezclados con diferentes naturalezas, ¿cierto? Y se están empezando a aparecer, se lo están aceptando, entonces es la corriente que está yendo ahí. Un poco de repente, la ambición, quiero decir, no es una moda de repente, ¿no? Pero sin embargo, la preocupación por incluir la parte interpretativa, hermenéutica, cualitativa en los trabajos de naturaleza positivistas, cuantitativos, ¿no? Que son muy rígidos, entonces imagino que está llevando a los investigadores a tratar de explorar, ¿no? Porque en realidad esto está pasando, a explorar, ¿no es cierto?, estas combinaciones dentro de los diseños cuantitativos que todavía siguen siendo rígidos, ¿no es cierto? Y que nos basamos en la objetividad de la medición y en lo que la matemática o la estadística nos diga respecto a cómo debe ser la medición de las variables. Entonces, imagino que está pasando eso. Entonces, y acá, y el tipo de prueba estadística que empleé, de hecho, tiene que ver con la distribución de los datos, ¿no? Porque pudiera ser de que mi variable sea cuantitativa, la escala de medición intervalo, tengo una prueba de conocimiento, son respuestas dicotómicas, pero si los datos no tienen distribución normal, entonces por lógica no puedo emplear un estadístico paramétrico. Entonces no podría emplear t-de-student, ¿no es cierto? Porque ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? No, resulta que, como dije hace un momento, no, tengo mi grupo control, tengo mi grupo experimental, resulta que en uno de esos grupos hay un estudiante que siempre saca 20, entonces él es el que va a jalar el promedio, ¿cierto? Si de repente el promedio de los 15 alumnos es de repente 11, o entre 11 y 13, y de repente por el 20 de ese alumno, o de 2 alumnos, el promedio que es 13, va a jalarse a 15. Y aparentemente vamos a tener una información engañosa, por lo cual la media no me permite describir realmente el nivel de rendimiento del conjunto, ¿cierto? Y por lo cual ya no la puedo utilizar, sino la mediana. Y en esos casos, por lógica, ya no puedo emplear estadísticos paramétricos, sino estadísticos no paramétricos, ¿cierto? Ese es el problema, ese es el detalle, ¿cierto? No es como dicen, no es como dicen otras personas, no, lo que pasa es que te da la gana, que te encanta la distribución normal, no es eso, ¿cierto? Sino que la información que recogemos resulta engañosa por esos aspectos, ¿cierto? Incluso hay estadísticas mucho más específicas, no he querido ir a ese aspecto, no, que dicen que no trabajan cuando empiezan a aparecer valores extremos, que son los outliers, que no nos interesan por acá que son, pero entonces hay que por lo menos respetar el concepto de distribución de los datos, ¿cierto? Y finalmente, vamos a esta parte, que es también mucho más, que también importante, donde tenemos ya una selección. He querido poner las más conocidas, no he colocado todo, por cierto, pero hay una primera aproximación de los estadísticos que podemos emplear, ¿no? Según el tipo de diseño que tengamos, ¿no es cierto? Entonces los estadísticos, si bien en apariencia son específicos para las pruebas de hipótesis dentro del contexto no experimental o experimental, esas responden, como se dan cuenta, no solamente al tipo de variable, sino fundamentalmente al tipo de distribución de los datos, ¿no es cierto? Entonces, antes escogíamos la prueba de hipótesis en función del tipo de variable, o sea, variable cuantitativa, ¿no es cierto? Estadísticos paramétricos, variable cualitativa, estadísticos no paramétricos. Sin embargo, la profundización de la estadística nos ha llevado a darnos cuenta de que, si bien una variable puede ser cuantitativa, incluso ser medida en escala de razón o intervalo, sin embargo, sus datos se distribuyen, ¿no es cierto?, de manera asimétrica. Por lo tanto, no podemos emplear en esos casos pruebas paramétricas, sino pruebas no paramétricas. O lo contrario, ¿no es cierto? Tenemos variables cualitativas, ¿no es cierto?, medidas en escala ordinal, sin embargo, en la realidad, los datos se distribuyen, ¿no es cierto?, de forma asimétrica. Entonces, esos detalles, la lógica de la metodología no es una cosa, pero lo que pasa en la realidad es diferente, y tenemos que respetar aquello que ocurre con los datos, en realidad, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, dentro de los tipos de diseños más empleados, en los diseños no experimentales tenemos los correlacionales, los comparativos y los explicativos, que algunos llaman correlacional causal, ¿cierto? Dentro de los correlacionales, ¿no es cierto?, si tenemos investigaciones bivariables, donde tengo solamente dos variables, ¿no es cierto?, podemos emplear
o estadísticos paramétricos, como Pearson, si mis datos tienen distribución normal. Y estadísticos no, como Spearman, si mis datos no tienen distribución normal, ¿no es cierto? Ahora, si tuviera más de 2 variables, entonces empleo la regresión lineal, ¿no es cierto? Que es lo mismo. Regresión lineal también me permite establecer relación cuando tengo más de 2 variables, ¿no es cierto? Tau de Kendall y Spearman son complementarios, así que no hay problema, ¿no? En el caso de que queremos comparar, si la comparación en una investigación experimental la queremos hacer aplicando una prueba de conocimiento, o sea, si aplico una prueba de conocimiento, entonces yo empleo t-de-study o Human de Whitman, dependiendo si tiene distribución normal, sea paramétrico, o si no tiene distribución normal mis datos. Sin embargo, si la comparación quiere hacerlo aplicando un cuestionario, porque yo puedo medir la calidad de servicio educativo a partir de un cuestionario, entonces yo puedo emplear, si no tiene distribución normal, yo puedo emplear aquí Chico dado o Kruskal, ¿vale? O si es no paramétrico, incluso puedo emplear ANOVA, también es posible, ¿no? Si hay más de 2 variables, por supuesto, ¿no? Y si es explicativo, se está poniendo muy de moda los coeficientes de determinación, ¿no? Por ejemplo, yo quiero medir, ¿no? ¿Cuál es el nivel de influencia de la actitud científica en las habilidades investigativas, ¿no es cierto? Una investigación experimental. Entonces yo puedo emplear un coeficiente de determinación, que no es sino el R al cuadrado, o sea, Pearson al cuadrado, si es paramétrica, o el ρ al cuadrado, si es no paramétrica, ¿no es cierto? Que es lo más sencillo. O trabajarlo de manera un poquito más compleja a través de un chi cuadrado o una regresión lineal, que también me lo permite, ¿cierto? En el campo de las investigaciones experimentales, ¿no? Primero debo darme cuenta del tipo de diseño que tengo. Si tengo un diseño preexperimental, significa que trabajo con muestras relacionadas. Si trabajo con un diseño experimental, entonces significa que trabajo con muestras independientes, ¿cierto? Entonces, recuerden que un diseño preexperimental son muestras relacionadas. ¿Por qué? Porque tengo un solo grupo, el grupo experimental. Y en ese grupo experimental único, yo tomo ahí la prueba de entrada y les tomo a ellos mismos la prueba de salida. Y en esa misma muestra hago la comparación entre la prueba de entrada y la prueba de salida. Entonces a eso se llama pruebas relacionadas. En ese caso, yo puedo emplear, si tengo un solo grupo, ¿no? Yo puedo emplear, por ejemplo, la t-de-student, si la distribución es normal, o si no tiene distribución normal, un no paramétrico que es Wilcox. Si trabajamos con muestras independientes, o sea, un diseño experimental o un diseño cuasi experimental, ya son muestras independientes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahí ya tengo 2 grupos, un grupo control y un grupo experimental. Y lo que voy a hacer es comparar los resultados del post-test en grupo control respecto a los resultados del post-test en grupo experimental. Entonces ya tengo muestras independientes, ¿cierto? Si tiene distribución normal, yo empleo la t-de-study, ¿cierto? Si no tiene distribución normal, yo empleo un Human de Whitman, ¿cierto? El detalle ocurre mucho de que cuando hacemos investigaciones experimentales, ¿no? Tengo que determinar mucho el valor de n. Si n es menor que 30, menor o igual que 30, yo empleo t-de-study. Pero si mi grupo experimental y control son mayores que 30, entonces t-de-study no es una buena herramienta. Y lo que hago es emplear prueba Z, ¿cierto? En Human de Whitman también es lo mismo. O sea, hay Human de Whitman para muestras pequeñas y Human de Whitman para muestras grandes. Sin embargo, cuando lo metemos al SPS, no hay ningún problema, ¿no? El SPS uniformiza tanto la t-de-student como Human de Whitman muy al margen de que tengan 30 menos sujetos de análisis, ¿no es cierto? Y entonces la prueba Z se añade en t-de-student y la Human de Whitman se corrige en función del número de datos que estamos analizando. Entonces, en SPS no tenemos ese problema. No nos dice el SPS, pero no hay ese problema, ¿cierto? Y finalmente, cuando hacemos investigaciones experimentales con más de 2 grupos, porque a veces tenemos diseños multivariados, donde tenemos 2 grupos controles, o 2 grupos experimentales, un grupo control y 2 grupos experimentales, que son los famosos grupos factoriales. Entonces, si hay distribución normal, empleamos el ANOVA. ANOVA es para comparar medias en más de 2 grupos, y la mediana o Kruskal cuando tenemos más de 2 grupos, ¿no? Y no hay distribución normal, ¿no es cierto? Porque recuerden que la comparación de las muestras lo hacemos en función de la media
o en función de la mediana, ¿cierto? La media nos sirve para comparar cuando hay distribución normal. En esos casos, pruebas paramétricas, no es otra manera de decirlo. Y cuando no hay distribución normal, no comparamos en función de la media, sino en función de la mediana. Vale decir, no, las pruebas paramétricas de comparación trabajan en función de la media, ¿no? Y las pruebas no paramétricas trabajan en función de la comparación de la mediana, ¿no? Entonces, es una manera, otra manera de poder diferenciarlo, ¿cierto? ¿Aquí alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna Profesor, pregunta? A ver. sí, disculpe, una consulta. En el caso de la rúbrica, ¿ya está definido si es una prueba paramétrica o no paramétrica, o tengo que hacer cálculos para saber cómo es su distribución? No, hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es el instrumento y otra cosa es los datos. Los instrumentos pueden ser de diferentes tipos, ¿no? El problema son los datos, ¿cierto? O sea, la prueba estadística es en función de cómo los datos se distribuyen, ¿cierto? Porque yo puedo emplear una rúbrica y la aplico a un conjunto de 50 alumnos, ¿te das cuenta? O sea, esa rúbrica mido el rendimiento de 50 alumnos a través de la rúbrica. Pero los datos que recogen esos alumnos, esos datos, pueden tener distribución normal o pueden no tener distribución normal, ¿no es cierto? Si esos datos tienen distribución normal, entonces empleo un estadístico paramétrico. Y si esos datos no tienen distribución normal, empleo un estadístico no paramétrico, ¿cierto? Entonces las pruebas están, si bien tienen relación con el tipo de variable, pero fundamentalmente con el tipo de distribución de los datos. Ese es el detalle. Así es. Ahí hay que diferenciarlo. Entonces, primero tendría que saber qué tipo de distribución tienen mis datos, ¿no? Si claro. es normal. Ah, ok. Así es. Gracias. Ese es el detallito. Ok, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Bien, esto de acá lo vamos a ver después con más calma, de hecho. Estamos en una primera aproximación no, porque finalmente para entrar con un poco más de profundidad a este campo tenemos que habituarnos un poco al lenguaje que se emplea. Lastimosamente dentro de este campo hay mucha información nueva, de repente muchos lenguajes, muchos nombres complejos o complicados. Entonces, ese es el detalle y el problema a veces, ¿no? Y cuando a veces decimos muchos nombres de manera muy rápida, entonces nuestro nivel de comprensión nos incomoda un poco, ¿no? Entonces tenemos problemas. Entonces por eso hay una primera introducción que es esta, ¿no? Ahora, y respecto a lo que es la prueba de hipótesis, de hecho, cada autor, ¿no? ha creado, vamos a ver, o ha ideado un conjunto de pasos, ¿no? Generalmente los pasos para la prueba de hipótesis más empleados son los que propone Mason en su librito de estadística, ¿no? Que son 5 pasos en la prueba de hipótesis, ¿no? Sin embargo, en el tiempo en el que Mason hizo su propuesta, no se hablaba mucho de la distribución normal de los datos, ¿no? O de la edición estadística, por lo cual algunos, yo también estoy en el campo, en ese conjunto de 5 pasos hemos puesto uno más, ¿no es cierto? Que es la toma de decisión estadística basado en los supuestos paramétricos, ¿no es cierto? Entonces, para los pasos de la prueba de hipótesis tenemos, ¿no? Primero, ¿no? El establecimiento de las hipótesis estadísticas, ¿no es cierto? Entonces, las hipótesis estadísticas, ¿no? Al inicio de la prueba de hipótesis, yo planteo mis hipótesis estadísticas, ¿no? ¿Qué implica esto? Que planteo mi hipótesis nula y mi hipótesis alternativa, que es la hipótesis de trabajo, ¿no es cierto? Con la finalidad de poner a prueba la hipótesis nula. Ojo, en la prueba de hipótesis yo lo que hago es poner a prueba la hipótesis nula, no la hipótesis alternativa, ojo. Yo pongo a prueba la hipótesis nula, esperando de que los datos la falseen. Y solamente en ese caso, ¿no es cierto? Como los datos me dicen que esta hipótesis es falsa, entonces la rechazo y la acepto, la hipótesis alternativa, ¿no es cierto? Ese es el detalle. No es que la hipótesis alternativa sea verdadera, sino que hay evidencia que demuestra que la hipótesis nula es falsa, ¿cierto? Un poco en honor a este gran epistemólogo Popper, que decía que las hipótesis científicas, para ser verdaderas, tienen que ser falseadas, ¿cierto? Entonces un poco en el camino de eso, ¿no? En honor a este sabio de la epistemología Popper, es que la prueba de hipótesis va en ese camino, poco, ¿no es cierto?
Entonces, ponemos a prueba la hipótesis nula, ¿cierto? Después de eso, el segundo momento, cómo trabajamos con generalmente con paquetes estadísticos, como el SPS. Entonces, el segundo paso es establecer el nivel de significancia, ¿cierto? Es decir, el criterio mediante el cual rechazamos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Si trabajáramos de manera manual, el segundo momento no sería el nivel de significancia, ¿cierto? Porque recuerden que de manera tradicional, mi criterio de decisión está en función del valor resultado, ¿cierto? Se supone que después de desarrollar la prueba estadística voy a tener un resultado. Y este resultado puede ser o mayor que un valor que está en una tabla o menor que el valor que está en la tabla, ¿cierto? Es decir, generalmente rechazo mi hipótesis si el valor resultado es mayor que el valor de la tabla. Pero si es menor que el valor de la tabla, aceptaría mi hipótesis nula, ¿cierto? Eso si trabajara de manera tradicional. Pero en este caso, como trabajamos con un paquete estadístico, entonces no nos preocupa eso, sino que el estadístico, el aporte que hace es arrojar un nivel de significancia que puede ser el 5% o el 1%. Es decir, yo adopto o el 5% o el 1%. Generalmente en el ámbito de las ciencias sociales, pedagógicas y psicológicas, adoptamos el 5%. Es decir, si el valor alfa, si el resultado de mi prueba estadística es menor que 0,05, rechazo la hipótesis nula, ¿cierto? Pero si el resultado alfa de mi prueba estadística es mayor que el 0,5%, acepto la hipótesis nula. Entonces, el aceptar o rechazar la hipótesis nula está en función del nivel de significancia, que es el resultado de la prueba estadística, que debe ser menor o mayor a 0,5, ¿cierto? Pero en muchos casos lo que sale es 0,00 y dice, no, es menor o mayor que 0,01. También es importante, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, si es correlación, que sea menor que 0,05 significa que es significativa la relación. Pero si es menor que 0,01 significa que es altamente significativa. Entonces ahí hablaríamos de que mi resultado es significativo, pero también es altamente significativo. ¿Por qué? Porque es menor que 0,5, pero también es menor que 0,01, ¿cierto? Entonces, eso es importante conocer cuál es el nivel de significancia como criterio para poder rechazar o aceptar la hipótesis nula en el proceso de prueba de hipótesis que desarrollamos, ¿cierto? Después de eso, viene el tercer momento, que es, ahora ya tengo mi criterio de decisión. El detalle es, ¿qué prueba estadística voy a emplear? Entonces, para eso, lo que hago es aplicar mis datos a la muestra, ¿cierto? Y los datos de mi muestra, no de la prueba piloto, sino de mi muestra de trabajo, cuando los analizo, lo primero que debo hacer es saber si mis datos tienen distribución normal o no tienen distribución normal. Si mis datos tuvieran distribución normal, entonces mi decisión es un estadístico paramétrico. Si mis datos no tuvieran distribución normal, entonces mi decisión es un estadístico no paramétrico. Y ahí ya tendría que ver las opciones dentro de los estadísticos paramétricos y las opciones dentro de los estadísticos no paramétricos, ¿no es cierto? Entonces, escojo el estadístico de prueba, ¿cierto? Aquí escojo el estadístico de prueba, o sea, dentro de los paramétricos, cuál de ellos es el más adecuado, y dentro de los no paramétricos es el más adecuado, y formulo la regla de decisión, ¿cierto? Formulo la regla de decisión. La regla de decisión, ¿cierto? Esa regla de decisión de que decíamos, bueno, si alfa es mayor que 0,5, acepto mi hipótesis nula, o si alfa es menor que 0,05, rechazo mi hipótesis nula. Esa es la regla de decisión, ¿cierto? Y finalmente, aquí se toma una decisión en función de los resultados obtenidos, ¿no es cierto? Por lógica, si alfa es mayor que 0,05, ¿no es cierto?, acepto la hipótesis nula. Y si alfa es menor que 0,05, rechazo la hipótesis nula. ¿Correcto? Entonces, ese es el desarrollo o la ruta de trabajo que se sigue en el desarrollo de la prueba de hipótesis, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna preguntita, jóvenes? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien, entonces nos quedamos acá. Pasamos a la segunda parte. Sabemos que hay un descanso de unos 20 minutitos